Si te dijera que este hombre con mirada tranquila asesinó a más de 200 jóvenes, no me creerías. Y es que sí, este sujeto fue uno de los asesinos más aberrantes y despiadados no solo de Latinoamérica sino del mundo, ya que tristemente la cantidad de víctimas y su modus operandi lo colocan junto a los asesinos más grandes de la historia. Este monstruo llamado Luis Alfredo Garavito, nacido en Colombia, asesinaría a más de 200 personas, en su mayoría niños, durante los años 90. Sería conocido para la posteridad como La Bestia. Fue detenido en el año 1999, poniendo fin a las atrocidades que Garavito durante años cometió impunemente, pasando el resto de sus días en la cárcel, muriendo finalmente en el año 2023 a causa de un cáncer que le aquejaba desde hace tiempo, terminando así la vida de La Bestia, poniendo fin a un legado de terror y sufrimiento para los cientos de víctimas de Garavito. En el video de hoy veremos la historia de este hombre y cómo fue posible que durante tantos años aterrorizara a una región entera. Luis Alfredo Garavito nació el 25 de enero de 1957 en Génova, Colombia. Tuvo una infancia complicada. Según palabras de Garavito, su madre era una mujer violenta y poco cariñosa, y su padre un borracho, abusivo y golpeador. Durante toda su niñez, Garavito sufrió en ese hogar disfuncional, donde llegó a ser golpeado en repetidas ocasiones por su padre. Según algunos testimonios e investigaciones, posiblemente Garavito habría sido abusado sexualmente a los 13 años. En la escuela comenta que fue un niño solitario y no tenía muy buena relación con sus compañeros de clase. Garavito también afirmaría que fue abusado en repetidas ocasiones por un vecino amigo de su padre, el cual le amarraba y le cortaba con cuchillas de afeitar. Sin embargo, estas acusaciones solo se pudieron probar parcialmente. A partir de acá, todo iría en picada para la psique de Garavito y comenzarían a salir esas tendencias que más adelante le acompañarían durante toda su vida. Garavito comenta que durante ese tiempo comenzó a sugerirle a sus hermanos menores dormir sin ropa junto a él y así poder acariciarles. Se documenta que su primera víctima de abuso ocurrió en 1969 con un niño de 6 años. Posteriormente, la familia de Garavito se mudaría a la ciudad de Trujillo en 1971, y aquí comenzarían los primeros incidentes fuertes. Garavito menciona que quedó impotente con parejas femeninas debido a los abusos del mencionado vecino. En esta ciudad cuenta que también sufriría un abuso por parte de otro vecino, alimentando cada vez más a esa bestia que dormía dentro del entonces joven Garavito. Ocultaría esa situación a sus padres por miedo a que no le creyeran. El joven, motivado por todas estas situaciones y circunstancias horribles que le rodeaban, desarrollaría una adicción al alcohol, siguiendo los pasos del padre. Aquí llegaríamos a las primeras acusaciones del joven colombiano. La primera en 1972, cuando fue sorprendido por su madre intentando abusar de un niño de 5 años. Y la otra en 1973, haciendo lo mismo con otro niño de 6 años en una estación de tren en Bogotá. Estas acusaciones no tendrían mayor trascendencia para la bestia. Pasarían los años y Garavito intentaría llevar una vida normal, intentando mantener relaciones sanas con mujeres y, según testimonios, sería muy amable y un novio cariñoso. Pero la cosa cambiaba cuando Garavito bebía alcohol, y así salían esos arranques violentos con todos a su alrededor. Los crímenes de Garavito comenzarían en el año 1992, cuando tenía 35 años. Esta situación se extendería hasta el año 1999, cuando finalmente fue capturado. Garavito, para el año 92, estaba trabajando en un supermercado en la localidad de Quimbaya,
donde además tenía una relación con una mujer para mantener las apariencias. Garavito comenzaría así con su frenesí para saciar sus más perturbados instintos. Comenzó abusando de varios niños para luego darse cuenta que también disfrutaba torturándolos, llevándolo a utilizar distintos mecanismos para lograr sus fines, como por ejemplo cuchillos, cuerdas, destornilladores y encendedores. Garavito también comenta que por esos años, en un estado de psicosis, dice que se comunicó con el diablo, y este le prometió que por poder y dinero asesinara en su nombre. Aunque más allá de esto, se comprobó que Garavito, al cometer los asesinatos, estaba en sus plenas facultades. La excusa del diablo siempre se vio como un intento por parte de este hombre de justificar sus crímenes. El modo en que Garavito operaba más o menos era el mismo. Primero identificaba a un niño posible víctima y este se les acercaba a plena luz del día cuando los niños estaban solos. Les ofrecía trabajo, dinero, regalos o dulces y se los llevaba a un lugar remoto, sitio donde los maniataba. La mayoría de las víctimas de Garavito eran encontradas con varios cortes en el cuerpo, algunos sin dentadura y muchos con los genitales cortados. Garavito decía que luego de cometer estos asesinatos y encontrarse con manchas de sangre en su ropa, se mostraba arrepentido, sin saber por qué hacía lo que hacía. Según este, una fuerza maligna lo movía. Garavito, con sus muchas entrevistas, era conocido por sus incoherencias y muchas contradicciones en cómo contaba su historia. Por ejemplo, este una vez llegó a mencionar que cuando bebía alcohol era cuando despertaba a la bestia y venía hacia él esas ganas incontrolables de matar. Pero en otra ocasión también mencionaba que si bebía alcohol era para calmarse y mantenerse lejos de esos deseos psicópatas. Durante este tiempo, Garavito continuaba actuando impunemente y perfeccionando sus métodos. Comenzó a cortar la garganta y barriga de sus víctimas, además de llevarse los dedos de estos para coleccionarlos. Pasarían varios años y la policía no tenía nada en concreto contra nadie. En un principio tenían los casos como hechos sin relación alguna, hasta que un día, revisando nuevos cuerpos descubiertos, pudieron vincular los asesinatos. Se dieron cuenta que estos presentaban rasgos comunes y todos tenían un corte en la garganta. La policía pudo vincular 42 casos hasta ese momento, año 1998, donde conseguirían una pista clave para la investigación. El autor de más de 200 homicidios y violaciones. Soy consciente de eso, pero en realidad yo en este momento no tengo el porqué. En el año 1998, cerca de Génova, la policía encontraría los cuerpos de 3 niños. Tenían todos los signos del asesino que buscaban, con los cortes en la garganta y las otras características de tortura. Cerca de los cuerpos, la policía encontraría una nota con la dirección de una mujer. En esa dirección encontrarían a la novia de Garavito, a lo que la mujer, sorprendida, mencionaba que hacía tiempo que no sabía nada de su pareja. Esta les entregaría una bolsa a la policía con las pertenencias de Garavito, y en ella la policía encontraría fotos de niños, recortes de noticias de los asesinatos y 114 marcas con nombres de ciudades. Rápidamente la policía vinculó los asesinatos de niños con este hombre, emitiendo así la orden de captura. A partir de acá, José Antonio Garavito se conocería oficialmente como La Bestia. No sería hasta el 22 de abril del año 1999 cuando le capturarían. El asesino, cuando se disponía a atacar a un nuevo niño, este comenzaría a gritar pidiendo auxilio. Un vecino de la zona escucharía los gritos y se acercaría al lugar. El vecino le lanzaría piedras al agresor, cosa que hizo que huyera. El vecino rescató al niño y llamaron a la policía. Junto con esta comenzarían a buscar al hombre por la zona y los alrededores, encontrándolo finalmente cerca del lugar, identificado por el niño y aquel vecino. Garavito, al ser detenido, en principio se identificó con un nombre falso y negaba los hechos, diciendo que su intención nunca fue hacerle daño a aquel niño.
No fue sino un par de meses después que la policía colombiana pudo identificar al hombre como José Antonio Garavito y vincularlo a los casos que tenían años persiguiendo. La policía tenía por fin a su hombre. Al principio Garavito negó todos los crímenes diciendo que tenían al hombre equivocado. No fue hasta que uno de los agentes le detallara su modus operandi y las heridas que cada niño tenía que este se quebró y confesó todo. Garavito, con su agenda, comenzó a detallar sus crímenes y señalar en cada ciudad donde había enterrado a cada cuerpo. Garavito llegó a confesar alrededor de 172 asesinatos, cifra que posteriormente aumentaría con otras confesiones a 200 asesinatos. Es así como por fin habían encerrado a la bestia. El perfil psicológico de Garavito arrojaría que debido a los abusos que había sufrido en su niñez, este hombre pasaría de víctima a victimario, desarrollando una personalidad agresiva, iracunda, psicótica y paranoica, además de sentirse fuertemente atraído hacia los niños. Además, Garavito sería diagnosticado por la Universidad Pontificia Bolivariana con un trastorno antisocial de la personalidad, con características de sadismo, narcisismo, megalomanía, psicopatía, sociopatía, entre otras patologías. El caso Garavito impactaría de manera terrible en la sociedad colombiana y sus países vecinos, sobre todo por lo crudo y aberrante de sus actos. Además, la cantidad de víctimas y porque todos estos actos fueron cometidos hacia niños, el grupo más indefenso de la sociedad. Aunque los asesinatos de Garavito se confirmaron en la cifra de 200 víctimas, hay especulaciones de que fueron muchas más. Esto lo colocaría como el segundo mayor asesino en la historia de Colombia, solo superado por el monstruo de los Andes. Pero lo que sí sorprende de Garavito es el tiempo tan corto que le llevó a asesinar a tantos niños. En tan solo 5 años cometió todas estas aberraciones. ¿Por qué? ¿Por qué? No. Hubo mucha polémica y controversia en el juicio de Garavito. La ciudadanía pedía la pena de muerte para este hombre, o en su defecto, la cadena perpetua. Sin embargo, la legislación colombiana para el momento de su captura solo comprendía la pena máxima de 40 años de cárcel. Los crímenes de Garavito sumaban una pena de 1.853 años de cárcel. Sin embargo, por esa misma legislación no se podían sumar las condenas como en otros países. Solo debía cumplir el máximo permitido, que eran esos 40 años. Años que además le rebajarían por la colaboración que este tuvo con la policía en identificar a las víctimas y con la colaboración en la investigación. Además, por su buen comportamiento y estudios que realizó en la cárcel. Esto causaría una total indignación en toda Colombia, y se decía que cuando Garavito pusiera un pie en la calle, sería asesinado por la gente, haciendo justicia por sus propias manos. Garavito ya en la cárcel fue muy hábil. Siempre intentó justificarse con que estuvo poseído por el diablo y que él no era una mala persona, llegando hasta convertirse en pastor evangélico. Esto le permitió conseguir ciertos privilegios en la cárcel, además de convertirse casi en una celebridad, dando varias entrevistas a diversos medios. Así Garavito pasaría el resto de sus años, falleciendo finalmente el 12 de octubre del año 2023 a causa de un cáncer ocular que le aquejaba desde hace varios años. Al final podemos decir que casos como este te hacen perder la fe en la humanidad. Te hace pensar que muchas veces como sociedad fallamos y las bajezas más inimaginables no solo son cosas de la ficción, sino que la realidad es mucho peor. A veces es difícil aceptar que se puedan dar estas situaciones tan aberrantes y crudas, una vez más demostrando que nuestros primeros años de vida pueden condicionarnos completamente. Casos como el de Garavito nos hacen reflexionar y nos lleva a pensar la importancia de encaminar y educar bien a nuestros niños, además de estar muy atentos
a las señales para detectar desde una temprana edad posibles comportamientos psicopáticos. Si te gustó este video, por acá te dejo otro caso de una mujer que pasó más de 100 días de tortura y vivió para contarlo. Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte, que me ayudaría un montón. Nos vemos en la próxima. Chau.